El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Qué bueno poder estar de regreso en este programa Pentecostales del Nombre RD. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un invitado especial y también los compañeros que siempre hemos estado acá en el programa. Así que vamos a darle la bienvenida primeramente al Pastor Hilbert. Pastor Hilbert, Dios lo bendiga, bienvenido. Amén, hermano Anderson, Dios le bendiga. Saludo aquí a los compañeros. Una bendición estar aquí. Amén, amén. Bienvenido, Pastor Hilbert. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Anderson, hermano Hilbert, bienvenido, hermano Jenser y a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial a hermanos, aquí el hermano Hilbert y a todos allá que nos están viviendo en esta hora. Que sea de bendición este programa para todos. Amén. Bueno, gracias al Señor. Continuamos con estos temas bíblicos tan importantes que hemos venido teniendo. Hoy el tema de la gracia. Amén. Bueno, en realidad es uno de esos temas a los que uno espera llegar pronto, porque es un tema principal, fundamental. Y quisiera definir un poco antes de que iniciemos, como siempre lo hacemos, vamos a definir un poco lo que es la gracia. La gracia se define como el favor inmerecido de Dios y algunos lo definen hasta ahí, hasta a veces el favor o el regalo inmerecido de Dios. Pero es importante también hacer un énfasis, es el regalo o el favor inmerecido de Dios a pecadores que lo que merecían era lo contrario a lo que Dios les está otorgando. Entonces, ¿por qué hay que hacer esa salvedad? Porque la gracia y la misericordia son muy parecidas, pero sí tienen, digamos, un diferente alcance. La misericordia es darle al miserable lo que no merece, y si yo paso y alguien me está pidiendo algo y me dice, ¿será que usted me ayuda? Yo le digo, pues bueno, mira, toma esto, es una ayuda. Esa es la misericordia. La misericordia me mueve a ayudar a alguien que necesita una ayuda. Pero esa persona a mí no me ha hecho ni bien ni mal. Una persona que necesita ayuda. La gracia es totalmente diferente en ese aspecto. Porque aunque es un favor que se hace, se lo estoy haciendo a alguien que sí me ha ofendido. Y ahí es la diferencia. La misericordia se le otorga a alguien en general, pero la gracia es a alguien que me ha ofendido. Así que nosotros hemos ofendido a Dios y Él aún así nos ha otorgado tanto su misericordia como su gracia. Amén. Así que, ¿cómo podemos hacer entender a todas las personas que nos están viendo que la gracia es algo muy importante para prestarle la debida atención? Bien pueda, Pastor Hilbert, que usted nos visita hoy, inicie usted. ¿Cómo le hacemos entender a las personas? Mire, la gracia es fundamental para nosotros los cristianos, los creyentes. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 18, 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que el punto central ahí es mirar la obra de Cristo. Cristo es el dador de la gracia y a eso vino Él. O sea que a partir de ahí se podía entender la obra, o sea, lo que Él vino a hacer, el sufrimiento, el calvario, todo esto entonces tiene que ver con lo que es su gracia. Todo lo del Calvario, eso. La gracia, Pastor Wilmer. Amén. Para mí una de las doctrinas fundamentales más importantes es la de la gracia. Porque yo entiendo que la gracia es la que abre la puerta a todo lo demás. Porque sin gracia, la gracia es la expresión del amor de Dios. Bien lo dice Tito 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la gracia es la expresión del amor de Dios por los seres humanos que aún siendo pecadores,
Dios no tomó eso en cuenta y se manifestó su salvación por medio de la gracia y la obtenemos por medio de la fe. Amén. Pastor Amén, amén. Jainser. Bueno, es muy importante saber que ese regalo que Dios nos da a todos nosotros, sin merecerlo, un regalo inmerecido, que Dios en su amor, su misericordia, en su gracia lo da al ser humano, pero que mucha gente lo confunde porque a veces cree que la salvación la puede alcanzar por obras, pero cuando usted empieza a ver el versículo en Efesios capítulo 2, desde el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sucede? Que mucha gente piensa que alcanza la salvación según las obras que haga aquí en la tierra, según las cosas buenas que hagan. Mucha gente le he escuchado que dice, fulano es tan bueno, ha hecho tantas cosas buenas por los demás, que tiene un pedacito de cielo ganado, tiene un cupo allá en el cielo, y cree que la salvación es por esas obras que hace. Pero no es por esas obras, es porque el Señor en su gracia nos permite, aún siendo pecadores, poder entrar a su reino celestial. Amén. Una de las formas como estudiamos a veces la doctrina bíblica es tratar de comprender estos temas tan importantes. Y algunos siempre, digamos, tenemos nuestra forma de verlo. Algunos dicen, no, para mí es más importante la fe. Otros dicen, no, para mí es más importante la gracia. Ambas son importantes, por supuesto. Lo que queremos decir es, bueno, si tuviéramos que ponerlas como en un escalafón, yo creo que la gracia se pondría primero en un sentido, en el sentido de que la gracia es Dios otorgándonos a nosotros los hombres. O sea, la salvación inicia en Dios y luego la fe somos nosotros recibiendo esa gracia. Porque la salvación inicia primero en Dios. Por eso yo pondría primero la gracia. En Dios inicia esa salvación y yo a través de la fe, por medio de la fe, logro obtener ese regalo que Dios me está La otorgando. misma definición de la fe dice, es pues la fe, la certeza de lo Que se espera. de lo que se espera. Entonces, ¿esperar qué? Esperamos lo que Dios Esperamos lo que Dios nos ofrece. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? La salvación. ¿Por qué la ofrece? Por gracia. Entonces, la fe es consecuencia de la otra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero para que haya una esperanza de salvación, primero tuvo que haber una oferta y esa es la que Dios da a través de la gracia. Lo que pasa es que tenemos que entender que muchos años de la religión tradicional, pues predicando de las obras, de la importancia de las obras, que no es que sean malas, pero sabemos que no somos salvos por obras. Pero entonces la religión tradicional ha dado a entender que sin esas buenas obras, pues usted no se va a salvar, que son importantes para la salvación. Por eso mucha gente tiene en su pensamiento que siendo una buena persona, aunque no obedezca enteramente a la palabra del Señor Jesucristo, pues tienen oportunidad de ser salvos. Y eso es lo que le ha quitado, digamos, importancia al tema de la gracia. Que Pastor. no somos salvos por obra, sino por gracia. Pastor Hilbert, ¿la gracia tiene un límite o la gracia en realidad la puede recibir cualquier persona? Porque pareciera que hay gente que dice, no, porque ese tan malo, ¿qué gracia va a recibir de Dios? Ese ni la gracia la merece, si será así o no merece la salvación, porque si la gracia es un regalo, la pregunta entonces, bueno, en verdad sí es para todos en No general tiene la perdón gracia. de Dios. No, de hecho, la gracia es general y está para toda la humanidad. O sea, Dios está dispuesto a perdonar al mundo entero. Lo que sucede es que las doctrinas van entrelazadas.
una con la otra. Porque, por ejemplo, si miramos Romanos capítulo 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que la puerta de entrada a la gracia es la fe. Entonces, justificados o declarados inocentes por Dios, entonces ahí se opera lo que es el acto de la fe, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, quiere decir que para poder disfrutar del regalo de la gracia, porque por eso se llama gracia, que significa regalo o don inmerecido. Ese regalo, ese don inmerecido es para todo el mundo. A esto vino el Señor, es para todo el mundo. Pero claro, para entrar a esa gracia, la puerta es la fe. Lo que pasa es que hay gente que dice, gente que dice, no, 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 yo no quiero que me lo regale, yo quiero ganármelo. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cómo conciliar que, óigame, esto es recibir lo que Dios me está dando? ¿O cómo yo hago? Porque hay gente que lo quiere ganar, hay No, gente que no lo quiere regalar, él quiere ganárselo. hay gente que cree ser merecedor de la gracia. Eso es otra cosa. O sea, no, yo me merezco No es eso. que lo merezca, es que cree. Cree, o sea, cree que merece eso. Entonces, que merece la gracia. Pero, o sea, por más buenas obras que haga, por más buenas cosas que haga, no merece la gracia. Que Dios en su misericordia y en su gracia, en su amor, nos ofrece, aún siendo nosotros los que ofendemos a Dios, pero Él en su soberanía nos ofrece una salvación. ¿Y Es cómo, diferente. cómo podríamos nosotros, hermanos, pues hacer esa diferencia entre Santiago y Pablo? Pablo dice, Santiago dice que necesitamos expresar nuestra fe a través de las obras. Pareciera que hay una contradicción ahí entre la posición de Pablo y la posición de Santiago. Bueno, siempre la gente ha luchado mucho con eso, incluso cuando uno mira un poco la historia de la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero era radical con eso. Martín Lutero dijo que el libro de Santiago ni siquiera debía tenerse como un libro inspirado o que entrara en el canon bíblico. O sea, porque o sea, Martín Lutero tuvo muchas luchas para comprender lo que es la justicia de Dios a través de la fe y estos temas de la gracia. Él siempre se sentía indigno, se sentía pecador y de alguna manera él no lo entendía. Cuando él logró entender la justificación por medio de la fe y cómo la salvación es a través de la gracia y el regalo de Dios, entonces él abrazó tanto la gracia que él dijo, no, Santiago no debiera ni de tenerse en cuenta como un libro inspirado. Pero vemos que no solamente Martín Lutero, muchos han tenido ese problema para cómo yo reconcilio entonces la gracia, que es ese regalo de Dios, con las obras. ¿Será que entonces como la salvación es solo por la gracia, qué papel entonces juegan las obras? Que es lo que estaba preguntando el pastor Wilmer. ¿Cómo yo concilio las obras con la gracia y Santiago con Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, explicando esta parte, pues dice precisamente eso, no por obras para que nadie se gloríe. Si es por obras, entonces la salvación comenzaría por el esfuerzo del hombre. Pero si es por la gracia, entonces es un regalo que empieza en Dios. Dios da el regalo y todo lo que nosotros necesitamos es creer. Y entonces al creer recibimos ese regalo, que de hecho aún la misma fe también la propicia el mismo Dios a través de su palabra. Gloria a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, todo comienza en Dios. En Dios, amén, O sea, amén. esa es su gracia, que Él lo propicia todo. Entonces,
ahí eh, entra la fe, entra la justificación y bueno, en fin, entonces por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el hermano Anderson pregunta aquí, ¿cómo conciliar el mensaje de Pablo con el de Santiago? Santiago hace énfasis en las obras cuando él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, Y yo te mostraré mi mi fe fe por por las por mis mis obras. obras. obras, Mm. porque ya ahí de esas obras a las que Santiago hace referencia es el resultado de alguien que ya recibió la gracia. O sea, todo lo que el creyente, los cambios que se generan en el creyente y lo que el creyente hace a partir de haber recibido la gracia, esas obras son resultados precisamente de la gracia. En pocas palabras, entonces, hermano Hilbert, no hay una contradicción como tal, sino lo que Santiago está diciendo. Bueno, Pablo establece que somos salvos por gracia. Solo por la gracia, oye, solo Ahora por la bien, gracia. Santiago lo que está diciendo es que las obras reflejan lo que Dios ha hecho en nosotros. No hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Es un resultado de la transformación que Dios por su misericordia ha hecho en nosotros. Y los salvos lo que hace es, las obras identifican a aquellos que son salvos por la gracia del Señor. Amén. Mire que incluso cuando uno analiza a Pablo, el texto que nosotros estamos viendo, Efesios, que ese texto es clave en el tema de la gracia, Pablo no lo deja ahí, dice, óyeme, somos salvos por la gracia de Dios y ya. Me gusta porque él dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, nosotros hemos sido creados por Dios para buenas obras. Yo siempre lo relaciono para ilustrarlo, me gusta ilustrarlo como a cuando tú tienes una moneda de dos caras. La moneda se compone por dos facetas, pero es la misma moneda. Entonces la salvación es solo por la gracia, pero cuando tú le das una vueltica a la moneda, al otro lado te encuentras las obras. No porque las obras sean las que te vayan a salvar, eso hay que tenerlo 100% claro, no son las obras las que salvan, pero las obras son el fruto y el resultado que demuestra que tú has sido salvo. ¿Amén o no? Ese es el resultado. Entonces, es importante seguir haciendo obras. Claro, claro, porque pues el resultado, un cristiano verdadero va a llegar a hacer buenas obras. Ya ha sacado lo malo, ahora está haciendo cosas Es buenas. que el cristiano no debe forzarse por hacer buenas obras, porque el perro no se esfuerza por ladrar, el perro simplemente ladra. Debería esforzarse por hacer lo contrario, hacer como una vaca, como un gato. Pero el cristiano las buenas obras deben ser parte de la naturaleza de la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas Todas son hechas nuevas. nuevas. Entonces nuestras obras son el fruto de lo que somos ahora. Por eso dice, por sus frutos Los conoceréis. los conoceréis. Claro, eso es una realidad. Así que el que dice vivir en la gracia o vivir en la fe, pero ese no tiene obras de cristiano, obras de creyente. Ahora, hay gente que dice, pero yo conozco gente que vive mejor que los cristianos. Hay Yo he oído gente muchas. que dice, yo conozco gente que vive mejor que los cristianos. Es más, un ateo puede ser una buena persona, Yo moralmente conozco. hablando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa persona qué? Si es cierto eso de que hay gente que vive mejor que los cristianos, y si es cierto, entonces esa persona qué, porque a veces ni siquiera creen que Dios existe, pero digamos que la gente califica sus obras como buenas. ¿Dios no tendrá eso en cuenta para salvar a esa persona, Pastor Hilbert? Bueno, habría que mirar aquí desde qué posición se miran las cosas, si desde la posición humana o la posición divina. Porque desde la óptica humana,
pues la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquí hay que irnos a lo que la palabra del Señor plantea. Dios nos declaró a todos bajo pecado, en desgracia, en muerte, para luego tener misericordia de todos y visitarnos con la gracia. Entonces siempre, si nos vamos a las obras, al esfuerzo del hombre, al buen comportamiento, bueno, en fin, pues serían otros caminos, pero el Señor ha establecido un camino. Aquí no necesitamos complicar más las cosas, sino mirar a través de la fe la obra, el sacrificio del Calvario, el regalo que Él nos da, recibirlo, y después de recibirlo, entonces, pues automáticamente se van a dar los resultados para que se cumpla lo que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Ya es algo, como dijo el hermano Wilmer, no hay que esforzarse para hacer lo bueno, porque esa ya es la naturaleza, Amén. ¿ya? Fruto de ese nuevo nacimiento que se Amén. debe haber operado en la persona, y todo a través de la gracia. Así que en pocas palabras, ni el ateo que es bueno se salva, ni el cristiano que es malo tampoco. Se van los dos agarraditos de la mano. Sí, porque si es cristiano, pues hay gente que yo soy cristiano, sí, pero la gente dice, ese es cristiano. Una vez estaba yo por allá y dijeron, ese es cristiano, y el líder allá en la iglesia de los caballeros, y le dice un inconverso que está al lado, dice, cristiano. No, 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 ¿qué cristiano? No, deje el relajo, ese que cristiano, más Cristiano en la cristiano soy yo. secreta. De más cristiano soy yo. Pero entonces podemos concluir que no hay una contradicción entre la gracia y las obras, pero que la salvación no es por las obras, es por la gracia de Dios, pero las obras es un resultado de haber recibido la gracia de Dios en el corazón. La gracia es ese favor que hemos recibido y queremos hacerte una pregunta para que tú pienses en esto y medites en esto. ¿Lograrás entender la importancia que tiene la gracia de Dios para tu vida, para tu salvación? Porque este tema es importante para nosotros. Creo que todos los que estamos acá hablando en este programa hemos podido recibir la gracia de Dios. Y deseamos que tú también puedas no solo entenderla, sino también recibir la gracia de Dios para tu vida. Amén. Bien, pues, Pastor Hilber, y ya nos despedimos y agradecemos a todos ustedes por la atención prestada. Bien, pues. Hay un punto importante que hay que tener en cuenta aquí, y es que, claro, en la gracia iniciamos, pero la idea es ir creciendo en ella. Amén. El apóstol Pablo, enseñando de esto, dice: os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Hay personas que han sido visitados por la gracia, pero le han dado poca importancia, no le han dado el significado que amerita y todo, y a lo último han terminado cayendo de la gracia, Sí, Señor. que ya ese es otro paso. Pero entonces nosotros somos llamados a recibirla, permanecer en la gracia y crecer en la gracia, Amén. Gloria a Dios. para que se cumpla el versículo que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que precisamente ahí es donde algunas personas miran al creyente, y hay veces lo evalúan por la vida pasada y no pueden como olvidar lo que hizo. Y hay veces cuando testifica la persona: yo era un borracho, yo era esto, un mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces la gente siempre como que lo mide por ahí. Pero esa persona está nuevo en la gracia, pero en el correr de los años, la gracia ha crecido, la persona ha crecido tanto en la gracia que ya no tiene ni sombra de lo que fue antes. Amén. Gloria a Y ahí Dios. se cumple el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén, amén, hermanos. Señor Jesús. Bueno, por mi parte, solo decirle a nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan que nadie es tan bueno como para merecer el cielo. Si tú eres una persona que te consideras bueno, que eres buen ser humano, buen hermano, buen amigo, eso está muy bien, te felicitamos. Pero no puedes pensar que por eso vas a merecer el cielo, como lo pensamos muchos de nosotros, hasta que nos encontramos con Jesucristo y entendimos que la única obra perfecta que nos da la oportunidad de ser justificados para merecer el cielo fue la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que necesitamos creer en ella a través de la palabra, a través del Evangelio, recibirla y entregarle nuestra vida al Señor. Amén, gloria a Entonces Dios. ahí tendremos la seguridad, la certeza de que seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. El Señor les bendiga a todos. Qué bueno es poder comprender esa gracia y sabemos que el cristiano que comprende la gracia nunca se apartará del Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Entonces recibamos la gracia de Dios y le invitamos finalmente para que comparta esta enseñanza con alguien a quien usted entienda que le puede ser de mucha bendición y esperamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si tienen alguna pregunta y desean dejárnosla para luego leerla y compartirla, pues les agradecemos. Sigan orando por nosotros, sigan orando por las personas que oyen siempre este programa. Dios les bendiga.